Tomaremos como base para este servicio divino la palabra que está en Génesis, capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Hasta aquí. Pueden tomar asiento. Amada comunidad del Señor, amadas hermanas y hermanos en el Señor, invitados, siento un profundo agradecimiento a Dios de poder compartir con ustedes esta hora tan especial, y deseo que, así como también me he sentido tan cordialmente bienvenido, cada una de nuestras almas puedan hoy sentirse muy bienvenidas en este lugar que se transforma para nosotros en la casa de Dios, y reciban en el envío que me ha dado el corazón y los saludos de nuestro apóstol mayor y del apóstol de distrito Snabel para todos ustedes, hermanos, y por supuesto de los hermanos del área de actividad que me toca estar. Así que el deseo que podamos tener por delante una muy bendecida hora para todos ustedes, de corazón. Y el coro ha entonado un deseo tan hermoso de que Dios pueda sentarse a nuestro lado. Y se me hace la imagen cuando quizás llega alguien a casa y entonces le decimos bienvenido, pero resulta que la mesa está ocupada, está llena de sillas, pero no solo de sillas, sino también de personas, y no hay un lugar. ¿Qué ocurriría si lo dejamos parado allí? No creo que se sienta muy bienvenido. Hay que hacerle un lugar, ponerle una silla, invitarlo a tomar asiento y darle la atención necesaria. No es diferente para con nosotros cuando venimos a la casa de Dios y le decimos, Padre, necesito que te sientes a mi lado. Pero es importante que tú y yo podamos hacer ese lugar en el corazón. Hemos orado a Dios para agradecerle y alabarle, pero también hemos intentado dejar a los pies del altar todo aquello que son nuestras luchas, nuestras circunstancias, nuestras preocupaciones, porque hay alguien que nos conoce plenamente y ese es nuestro Padre.
y conoce tu vida y la mía, y conoce tus luchas y las mías, y conoce tus angustias, tus tristezas y las mías, y conoce lo que deseas y lo que deseo. Y entonces Él es aquel que puede ayudarnos a seguir en este camino hacia la promesa que nos ha dado. Porque un día nos dijo, mío eres tú, yo te puse nombre. Y desea que podamos estar eternamente junto a Él. Y en este camino de la vida, que es un desafío, Él quiere acompañarnos. Y entonces hemos venido a la casa de Dios a buscar de esas fuerzas, de esa palabra. Y es muy importante, no solo hoy, sino que en cada servicio divino, nosotros nos podamos llevar el mensaje. Es ese mensaje que nos permite llevar una acción por delante, lo que tenemos de un servicio divino para el otro. Decir, bueno, ¿qué tengo que trabajar en mi corazón? Y he tomado este texto del Génesis, cuando Dios hace la creación. Y aquí la Escritura dice que acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Sobre este día, Dios no es que estaba cansado, sino que reposó y también vio que todo lo que había hecho era bueno, reflexionó sobre este día. Y en ese sentido, también el pueblo israelita, no sé si recuerdan que ellos habían tomado el sábado como el día de reposo, el día que debían reflexionar sobre todo lo que Dios había hecho en su vida, el día que debían dedicarlo a esta reflexión para poder estar más cerca de Él, para poder relacionarse con Él. Luego, con el advenimiento de Cristo, y dado que el día, festejamos los cristianos el día de la resurrección, el día domingo, fue colocado el día domingo como el día de reposo para nosotros. En la mayoría de las iglesias cristianas así se vive. Pero más allá del día, sea cual fuera el de la semana, lo importante es ese momento donde podemos dedicar a Dios el fortalecer nuestra relación para con Él. Y quizá tenemos que preguntarnos primero, bueno, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que mirar en nuestro corazón si reconocemos quién es Dios. El creador de todas las cosas, lo que tú y yo tenemos, lo que tú y yo vivimos, lo que podemos disfrutar a nuestro alrededor, esto es por gracia de Dios. Él es el creador, Dios el Padre, el creador de todas las cosas, aquel que da todo lo necesario, aquel que allana los caminos, aquel que mira sobre nuestras necesidades para que podamos alcanzar el día del Señor. Miramos en Dios el Hijo, aquel que nos trajo el camino de salvación, porque se había roto la relación del hombre para con Dios. En este Génesis, en el próximo capítulo, leemos de lo que ocurrió con los primeros seres. Esa relación con Dios se rompió, pero Él había prometido que iba a enviar a quien abriría el camino, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Envió a Cristo. Cristo es el que nos abrió el camino hacia la gracia. Entregó su vida por nosotros, nos dio en su amor la enseñanza de quién es Dios. Vino a enseñarnos que Dios no es un Dios que castiga, un Dios que se arrepiente, un Dios que piensa como hombre, es un Dios de amor. Su amor vino a ser derramado en nuestros corazones. Y Jesucristo entonces dejó el camino abierto para que nosotros podamos, una vez más, tener esta relación para con Dios. Jesucristo fundó su iglesia. Y fundó su iglesia para que nosotros hoy pudiésemos disfrutar de ella, porque también Jesucristo oró por nosotros. Muchas veces pienso en esta oración cuando Él le dijo, Padre, no te ruego solamente por estos que están aquí, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esos somos nosotros. Y pidió que pudiésemos ser una sola cosa. Y entonces fundó su iglesia. Y le dijo a los apóstoles, a quienes le dio el envío, que tenían que permanecer juntos hasta que recibieran el Consolador, Dios el Espíritu Santo, a quien también alabamos. Aquel que nos guía, que nos muestra el camino, que nos fortalece, aquel que nos regaló en los sacramentos el poder del bautismo y del don del Santo Espíritu. Aquel que desea que podamos desarrollarnos a la imagen de Cristo, por eso de la vieja criatura está siendo la nueva criatura. Y cuando yo puedo entonces reconocer plenamente al Trino Dios, digo, necesito conocerlo cada vez más.
porque no puedo amar lo que no conozco. Se necesita conocer lo que uno ama. Y entonces venimos a la iglesia cada vez que Dios nos llama, el día de reposo el domingo y también los miércoles. Y a veces me han preguntado, ¿y por qué tenemos servicio divino también entre semana? Porque dice la Escritura que debemos santificar el día de reposo. ¿Es obligación, me han preguntado, venir en la semana? Yo digo, ninguna obligación. Ni es obligación estar el día que Dios nos llama para el servicio divino, sea un sábado, sea un domingo, ni es obligación estar el día miércoles. Es una invitación que Dios hace a tu alma y a la mía para poder tener camino para decir, entender, conocer quién es Dios. Él quiere mostrarnos quién es Él, quiere enseñarnos quién es Él. Por eso necesitamos esa relación, ese contacto, esa palabra. Y volviendo al ejemplo de por qué el miércoles, no sé si recuerdan el pasaje de los discípulos de Emaús, cuando ellos iban muy tristes, habían estado al lado de Cristo, habían vivido los milagros. Cristo les había dicho que iba a resucitar, pero sin embargo no tuvieron toda la fuerza y se iban tristes de Jerusalén. ¿Qué hizo Cristo? Se puso al lado de ellos, los escuchó. Es el mejor ejemplo de la asistencia espiritual que nos toca. Los escuchó y luego que los escuchó, los ayudó, los consoló, los guió. Y cuando partió el pan, entonces ahí lo reconocieron y tuvieron las fuerzas. Por eso Dios nos invita a que cada 3 días podamos estar en su casa. Sin obligación, es una invitación. Pero volviendo entonces, venimos sea miércoles, sea domingo, sea sábado, cuando toque el servicio divino, venimos a conocer quién es Dios. Y Dios no solo nos muestra sobre Él, Dios el Padre, sino nos muestra sobre Dios el Hijo. ¿Quién es Jesucristo? Porque Jesús dijo, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, ¿qué dijo Él? Pidió que lo vieran en Él como el ejemplo, el amor. Y entonces venimos a conocer a Cristo, también a Dios el Hijo, para que sepamos cuál es el modelo. Y cuando nos miramos al modelo, decimos, yo quiero ser como Él, pero resulta que, no sé ustedes, yo tengo que decir, me falta tanto. Y entonces comienzo a conocer quién soy yo, qué quiero en mi vida, hacia dónde quiero ir, a quién quiero parecerme. Y entonces, por un lado, Dios me muestra quién es Él, por otro lado me muestra quién soy yo y cómo estoy. Por otro lado me enseña cómo debo relacionarme con Él, cómo tiene que ser mi relación para con Dios y cómo tiene que ser mi relación para con el prójimo. Y esta enseñanza, hermanos, que se suma a su plan de salvación, no tiene culturas, no tiene países, no tiene acepción de personas. Es lo que llamamos el Evangelio universal, es para todos. No importa si somos jóvenes o no tan jóvenes. No importa si somos niños, lo importante es que Dios desea que tú y yo podamos conocerlo. Y es por eso que venimos y es por eso que Dios nos invita a poder apartar el día de reposo. Un momento en el cual tú y yo podamos separar nuestro tiempo para dedicarlo a Él. Y entonces de esto surge el sentimiento de alabar a Dios en agradecimiento, porque empezamos a pensar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que quiere darnos. Y entonces en ese sentimiento surge la alabanza a Él. Alabamos a Dios por todo lo que Él hace. Y surge la necesidad de poder decirle gracias 1 y 1000 veces. Y entonces, pensando en todo lo que nos dio, también agradecemos a Dios con nuestra ofrenda. Si se trata de la ofrenda material, apartamos parte de lo que hemos ganado para decirle, Padre, esto tú me lo has dado, pero no con un sentimiento de decir, te voy a dar para que tú me des. Nunca tomemos este camino, porque es el camino que toman los idólatras, aquellos que dicen, este es el que me va a salvar en la vida. Hermanos, Dios nos prometió la salvación. Tú y yo vamos a tener lo que necesitamos para alcanzar la salvación eterna. Quizás no lo que deseamos, pero sí lo que necesitamos. Y entonces todo lo que Dios nos da, queremos decirle, Padre, de esto yo aparto algo y te lo doy a ti. Y para lograr esta obra, hermanos, sé cuánto sacrificio y cuánta tarea y cuánta ofrenda se ha realizado para que esta obra sea posible. Y con cuánta alegría lo han hecho.
Y entonces esto es también parte de nuestro agradecimiento a Dios. Expresamos nuestro agradecimiento a Dios a través de nuestras ofrendas. Expresamos nuestro agradecimiento a Dios respetando su creación. Porque Dios le dijo al hombre que debía hacerse cargo. En esta primera parte del Génesis le da el encargo de poder cuidar lo que Él le había dado, que labrara la tierra, que la trabajara. La tierra debía ser parte de su vida y debía trabajarla para beneficio de Él también y para quienes lo rodeaban. Entonces ya le estaba dando esta indicación de respetar aquello que le había dado, respetar lo que Dios había creado. Y algunos dicen, no, pero el trabajo es castigo, porque en el siguiente capítulo dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. No, hermanos. El trabajo también es un envío y un mandamiento de Dios, donde nos dice, es parte de lo que yo te he dado, trabajar para el bien común, y entonces orarle a Dios, el poder, sé cuando falta ese trabajo, cuánto uno siente, pero oramos a Dios a poder cumplir también ese encargo que Él nos da, de respetar el bien común en quienes nos rodean y en el prójimo. Y mirando hacia esto, entonces decir, yo quiero respetar también a cada uno de los seres humanos que me rodean. No importa si es un niño, si es un abuelo, qué nacionalidad tiene, qué color de piel o qué pensamientos. Miramos sobre la regla de oro que Dios nos ha dado. Darle al otro lo que quiero que el otro me dé a mí. Esto lo podemos leer en el capítulo 7 de Mateo o en el capítulo 6 de Lucas. No me voy a detener ahora. Quien lo desee puede buscarlo allí. Pero darle al otro lo que yo quiero que el otro me dé a mí es una profunda reflexión que tengo que hacer cotidianamente en cada una de mis acciones. Y también Dios me ha invitado a respetar al prójimo no juzgándolo. También, otra vez, podemos buscar esto en el capítulo 6 de Lucas o el capítulo 7 de Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es parte de respetar la creación de Dios. Y respetamos la creación de Dios también cuando respetamos el medio ambiente. Y de ninguna manera, hermanos, yo soy aquí manifiesto de la ecología. No, es parte de la creación de Dios. La ecología es parte de ello. El cuidar lo que Dios nos ha dado. Y entonces así también estamos alabando y agradeciendo a Dios. Pero siempre pensando en que queremos cuidar este día que Dios nos ha dado. El día que queremos separar para nuestra alma. ¿Y qué faltaría aquí entonces? Para que la relación nuestra para con Dios sea plena, que tomemos este día y reflexionemos y aprendamos quién es Él y aprendamos quiénes somos nosotros y cómo tenemos que relacionarnos con Él. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué nos ha dicho nuestro apóstol mayor al inicio de este año? Orar funciona. Y en esa oración quiero volcar el corazón y le cuento a Dios todo. Y le digo lo que me alegra, y le digo lo que agradezco y cómo lo alabo, pero también le digo cuáles son mis angustias, cuáles son mis tristezas, cuáles son mis deseos, cuáles son mis necesidades. Le digo, Padre, ayuda a mi incredulidad. Y entonces, en las vulnerabilidades que tengo como ser humano, me hago fuerte en Dios. Porque sé que si puedo tomarme de Él y puedo confiar en Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Y entonces, en el mensaje que hoy quiere darnos, hermanos, tenemos que santificar el día. Queremos santificar el día domingo, podríamos decirlo así. Sé que hay comunidades que se hace el día sábado quizás, pero santificamos ese día. Que sea lo más importante en nuestra vida, para nuestra alma, decir, este es el día que Dios ha hecho, alegrémonos en Él. Y hay veces decimos, pero yo trabajo ese día, pero que tu corazón esté allí. Y que puedas buscar la palabra a través de un hermano o una hermana. No dejes de que tu corazón pueda estar relacionado para con Dios. Santificamos el día domingo. Y lo santificamos y cuando viene este pensamiento, es decir, no tengo tiempo. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿cuánto tiempo tenés en el día? Algunos me dirían 24 horas. Otros me dirían 1440 minutos y otros me dirían 86.400 segundos. Pero todos tenemos el mismo tiempo. Entonces no nos falta tiempo. Lo que nos falta es darle prioridad a las cosas que queremos hacer en nuestro tiempo.
Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿le damos prioridad a nuestra alma? ¿Le damos prioridad al proyecto de vida eterna que tenemos junto al Padre? Porque cuando le demos prioridad a esto, este día será el más importante de la semana para mí. Separaré el día, santificaré ese día de reposo para mi alma y lo dedicaré también a agradecer a Dios, alabando su nombre, respetando la creación, respetando al prójimo, buscando hacer el bien en ese tiempo también, en el tiempo que me toca en lo cotidiano, y anunciando la gracia y la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado a que podamos entonces santificar el domingo y expresar nuestro agradecimiento. Y queremos hacerlo a través de estas herramientas que Él nos da, pero no por obligación. Ayer conversamos con unos hermanos y siempre Dios nos invita, así que nos invita para que podamos decir, yo me decido por el Señor y aquí quedo y quiero hacerlo. Y entonces cuando queremos hacerlo podremos disfrutarlo. Disfrutar y que en cada una de nuestras acciones pueda verse la alabanza en diferentes formas. Disfrutaba los cantos del coro previos, en el sentimiento, en todo lo que ellos expresan. Disfrutar el ayudar al necesitado. Disfrutar en juntar las manos y orar por aquel que está enfermo o que está llevando circunstancias. Disfrutar el separar tiempo de mi vida para solamente escuchar a aquel que necesita ser escuchado. Tenemos una misión como hijos de Dios. Para esa misión necesitamos alimentarnos, reflexionar. Y el día de reposo, el domingo, es el día que Dios ha separado. Pensemos en esto, hermanos, y que podamos santificarlo y agradecer a Dios profundamente. Una vez más, un profundo agradecimiento al Padre de compartir con ustedes y el deseo que esta palabra pueda guardarse en nuestro corazón hasta el día que tanto ansiamos, el día que Cristo venga a buscarnos. Amén. Amén. Me quedé pensando en la palabra que el obispo dijo, también hemos dicho, cuánto se ha ofrendado, cuánto se ha entregado. Siempre hay un crecimiento un poquito más grande en nuestra vida de fe, siempre. Y Jesús enseñaba relativo a esto, dice, si traes tu ofrenda al altar y tienes algo con tu hermano, entonces ve, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego entonces trae tu ofrenda. Esto está marcando que es más importante la unidad entre nosotros y luego poder servir a Dios. Y el apóstol mayor nos decía en un momento, yo sé que hay muchos hermanos con muchos dones, pero es más importante la unidad que en sí el nivel de los dones. ¿Por qué? Porque en la unidad es lo que el Señor quiere encontrarnos cuando venga a buscarnos. Y esto es lo que también intenta cuando nos invita al final de cada servicio divino a que reflexionemos sobre esto. El apóstol y el obispo utilizaron una frase que en mi tierra no se usa, pero al final dijeron, pensemos en esto. Y yo dije, claro, si yo no pienso en la palabra que Dios me regaló y no reflexiono en ella, difícilmente me voy a dar cuenta de lo que tengo que cambiar en mi vida. Y Dios desea que podamos poquito a poco ir cambiando, transformándonos a la imagen de Cristo. A esa vivencia en Cristo que nos da paz, que nos da alegría. Y pensaba en un texto de Lucas. Normalmente cuando busco un texto después nunca lo encuentro, pero voy a tratar espero encontrarlo. Miren, Lucas 1:74 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. Librados de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Los que nos rodean? No. Nuestro enemigo común es el que se coloca dentro de nuestro corazón y no nos permite tener comunión con el Padre. Porque cada vez que nos alejamos de su voluntad, se vuelve a romper la posibilidad de comunicarnos con Él, de estar en comunión. Y Dios nos dice ahora, yo te amo. Yo sé que quizás estás sufriendo cosas que no entendés. Sé que quizás fuiste herido o herida, pero te invito al altar. Y saben, a veces imagino que me mira, por favor vení, porque te amo y quiero estar. Pero tenés que darte cuenta que vas a tener que sacar los enemigos de tu corazón. El enemigo de la ira, el enemigo de la envidia, de la mentira, del rencor.
tantos enemigos que quieren quedar en el corazón y que nos impiden acercarnos a Dios, que nos quitan la paz. Alguna vez compartí esta expresión, hermanos, pero a mí me sirve muchísimo cuando me cuesta perdonar. Porque una vez escuché que no poder perdonar es como tomar veneno y esperar que el otro se muera, ¿vieron? Y uno dice, yo quiero perdonar y a veces no puedo, ¿qué hago? Junto mis manos y le digo, Padre, ayúdame a poder comprender al otro como lo hizo Cristo y poder perdonar. Esto es lo que Dios está mirando en tu corazón y en el mío. Porque a veces pensamos que hemos podido perdonar. Pero cuando nos hablan de una persona, dicen, mira, si lo tengo cerca mío, no, ahí no hemos perdonado. Pero a veces decimos, no, está bien. Que lo perdone Dios, porque yo no. Otra vez, ese dolor en el corazón. No hemos podido perdonar. A veces decimos, he perdonado. Pero resulta que nos hablan de esa persona y decimos, mira, ni te cuento. Y empezamos a contar todo lo que vivimos y lo que es. Y no perdonamos. ¿Cuándo perdonamos? ¿Cuando olvidamos? No. Cuando habiendo vivido una situación que hirió nuestro corazón, juntamos nuestras manos y le decimos, Padre, dale salvación. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y uno dice, ¿cómo adquiero este sentir? Mirando a Cristo, rogándole a Él que nos dé las fuerzas. Por eso Dios ahora quiere llamarnos al altar a que podamos volver a la comunión con Él. Pedirle las fuerzas a Él si son necesarias. Pero en nuestro esfuerzo está la dignidad. En el esfuerzo de querer estar cerca del Padre. En el deseo de poder guardar esa comunión eterna con Él. En el deseo de tomar las fuerzas de la comunión con Cristo. Porque el apóstol Pablo, como decía antes, nos ha dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces nos tomamos de esa parte de vida divina también. Cuando el siervo nos dice, el cuerpo y la sangre de Jesús son dados para ti. Al aceptarlo, estamos diciendo, yo acepto a Cristo, yo soy cristiano nuevo apostólico, yo conmemoro todo lo que Él ha hecho por mí. Yo confieso a Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su retorno. Yo lo espero, yo quiero formar parte del pueblo. Y entonces viviremos comunión con Dios, viviremos comunión entre nosotros y esa comunión podrá darnos la paz, la alegría y la tranquilidad de saber el Señor viene. Que tú y yo podamos ser parte de este proceso cada vez que Dios nos llama, que podamos santificar el domingo y expresar con nuestras acciones el agradecimiento. Y algo más aún. Seguramente, así como esta reunión habrá sido testimonio de tantos que dirán, ¿qué ocurrirá? Nos reunimos para saber de nuestro Padre, para tomar de la palabra. Cuanto más entonces podamos también estar en la casa de Dios, estaremos dando testimonio de Cristo. Y esa es una forma también de alabar al Señor. Invito